Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy yo quería tratar al respecto de la conciencia de fe que Dios requiere de cada uno de nosotros. La conciencia de fe, la fe que agrada a Dios. Usted ya sabe, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas personas, lamentablemente, piensan que la fe es señal de milagros solamente. Milagro de cura, milagro de liberación, milagro de prosperidad, milagro de vida abundante, en fin. Otras personas ignoran que la fe está lamentablemente, que la fe está muy por encima de aquello que nosotros conocemos con respecto a la fe. La fe es mucho más que llegar y hacer una oración, mucho más que leer la Biblia. Va infinitamente más lejos de lo que usted se puede imaginar. La fe sobrenatural es la comunicación constante nuestra con Dios. Comunicación permanente. Comunicación diaria. En cada momento, en cada instante, aunque usted no esté en la iglesia, aunque usted no esté rodeada de personas de la fe, pero su comunión con Dios nunca, jamás puede ser interrumpida. ¿Y cómo es que vemos? ¿Cómo en la práctica del día a día podemos evaluar nuestra propia fe? Con temor. Moisés le dijo al pueblo de Israel: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Entonces, cuando la persona mantiene su temor a Dios y el temor es constante, es como el oxígeno que usted inspira, que respiramos en todo momento, ¿no? Nosotros dependemos del oxígeno. Así es, el temor a Dios debe estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Eso se llama fe. Esa es la fe que agrada a Dios. Los 10 leprosos fueron curados, pero solo uno agradó a Dios. Él volvió porque, caramba, reconoció que Jesús lo había liberado, curado de aquella maldición. Entonces Dios quiere ver ese agrado de su parte, de mi parte hacia Él. Cuando nosotros tememos a Dios, cuando reverenciamos, respetamos, consideramos, lo colocamos en primer plano en nuestras vidas, entonces tememos, estamos temiendo a Dios, y ese temor hace que no nos involucremos con el pecado, con la injusticia, con la mentira, con el engaño, con las vanidades, con aquello que desagrada a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, huimos del pecado. Es como dice el texto de Job. Job era un hombre íntegro, recto, temeroso del Señor, incluso antes de conocerlo. Incluso antes de conocer a Dios, Job ya era temeroso de Dios. Entonces, vea el carácter de Job. Hombre íntegro, recto, temeroso del Señor, y que huía del pecado, huía del mal. Por eso se tornó el hombre más rico del Oriente.
más poderoso del oriente. Porque Dios estaba con él, incluso no teniendo ninguna experiencia con Dios. Pero solo a causa del temor que él tenía hacia Dios en su vida diaria, de huir de lo que era incorrecto, de lo que era malo, de huir incluso de los amigos enemigos, ¿no? Los amigos que corrompen nuestra fe. Entonces, Job, a causa de ese temor, Dios lo bendecía. Y Dios está buscando a personas así. Son estas las personas a las que Dios escoge para que lo sirvan, no solo aquí en este mundo, sino por toda la eternidad allí en los cielos. Entonces, mi amiga y mi amigo, cuando usted peca, muestra que no teme a Dios. Cuando usted no peca, está mostrando que teme a Dios. Y eso es fe constante que agrada al Señor. A veces la persona está tan, digamos, frustrada con su fe porque va a la iglesia, es una persona que no le hace mal a nadie, en fin, es una persona correctísima, pero ella no conquista lo que otros conquistan. Y otros conquistan, pero usted no sabe cómo conquistan. No sabe cómo conquistan. A veces conquistan por la fe, pero hay quien conquiste sin fe, o mejor dicho, en la fe, injusticia, en la corrupción, en la mentira, en el engaño, etc. Pero la persona que vive una vida limpia, una vida correcta, y no ve los frutos de su vida, una vida temerosa al Señor, está frustrada, pero agradando al Señor, y a su tiempo Dios la honrará, porque Él dijo: a aquellos que me honran, yo honraré; a aquellos que me desprecian, serán tenidos en poco. Entonces, cuando la persona teme a Dios, vive en el temor, está viviendo en la fe. Cuando ella no teme a Dios, vive en el pecado. Hace lo que piensa que debe hacer. Y el pecado es el que hace separación entre la persona y Dios. Son las personas las que se excluyen de la presencia de Dios. Y son ellas que son condenadas eternamente al morir. Entonces, amiga y amigo, cuide su alma. Su alma es más importante que su cuerpo. Su cuerpo quedará por ahí. Nuestros cuerpos, ¿no? Quedarán por ahí. Pero el alma es eterna. Mañana estaremos hablando más al respecto del temor al Señor. Porque quien teme al Señor es sabio. Es sabio. Es sabio. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.